La feria del barrio iluminaba la noche con colores y risas, pero entre los puestos de algodón y las luces giratorias, algo quedó en silencio. Camila Torres, una adolescente de apenas 16 años, desapareció sin dejar rastro frente a cientos de personas. Lo que parecía un descuido se convirtió en un misterio que nadie pudo explicar. Testigos contradictorios, rumores escondidos y silencios que pesan más que cualquier verdad. ¿Qué secreto se oculta detrás de aquella noche festiva que terminó en 1900? ¿Angustia? El barrio nunca volvió a ser el mismo. Hoy volvemos a mirar esa feria, para intentar descubrir lo que todos prefirieron callar. Comenta aquí de qué país o ciudad escuchas esta historia. La feria del barrio siempre había sido un lugar de encuentro. Familias enteras se reunían allí cada año para celebrar, reír y dejar atrás por un instante las preocupaciones cotidianas. Aquella noche, las luces de los juegos mecánicos pintaban el cielo de tonos eléctricos, mientras la música de las bocinas competía con el bullicio de la gente. El aroma a churros recién hechos y maíz tostado llenaba el aire. Nadie sospechaba que esa misma noche se convertiría en la más recordada y dolorosa de la comunidad. Camila Torres, de 16 años, caminaba entre la multitud junto a su mejor amiga, Valeria. Ambas compartían la emoción de recorrer los puestos, sacando fotos con la pequeña cámara que Camila llevaba siempre colgada al cuello. Tenía la costumbre de capturar detalles: las luces reflejadas en un globo metálico, la sonrisa de un niño en la fila de los juegos, o la textura de las flores de papel que colgaban de los puestos. Ese era su mundo, mirar más allá de lo evidente. Vestía un suéter ligero y llevaba consigo su inseparable mochila azul, adornada con varios llaveros que tintineaban al caminar. Cada sonido de esos colgantes se mezclaba con el ruido de la feria, como una melodía discreta que la acompañaba. Valeria, más extrovertida, hablaba sin parar. Saludaba a conocidos, bromeaba con los vendedores y arrastraba a Camila de un lado a otro, como si quisiera aprovechar cada minuto. «Vamos al carrusel», insistió, jalándola suavemente de la mano. Camila sonrió, aunque prefería detenerse en los detalles y observar. Eran alrededor de las 9 de la noche, cuando se les vio juntas por última vez cerca de la Rueda de la Fortuna. Un vecino recuerda que Camila parecía distraída, mirando hacia un puesto de algodón de azúcar atendido por un hombre mayor, don Ernesto, cuya mirada fija contrastaba con la algarabía del lugar. Nadie imaginó que esa observación sería la última pista concreta antes del vacío. La feria siguió en su bullicio, pero de pronto, en algún punto de esa noche interminable, Camila se desvaneció entre la multitud. No hubo gritos, no hubo alarma inmediata, solo el silencio posterior y la ausencia de sus pasos. Cuando Valeria volteó, ya no estaba, y lo que parecía una separación momentánea se transformó en una pregunta que todavía hoy retumba en cada rincón del barrio. ¿Cómo puede alguien desaparecer frente a todos sin que nadie vea nada? El rumor del desaparecimiento de Camila se extendió primero como un murmullo entre los juegos y los puestos de comida. Valeria, al notar que su amiga no regresaba, comenzó a recorrer cada rincón con los ojos desorbitados, preguntando a vendedores y conocidos. ¿La han visto? Estaba conmigo hace unos minutos. Llevaba una mochila azul, repetía una y otra vez con la voz quebrada por la ansiedad. Al principio, muchos pensaron que era un malentendido. En una feria tan grande, cualquiera podía perderse unos minutos. Sin embargo, conforme los minutos se transformaban en horas, el ambiente comenzó a tensarse. Las luces que antes parecían festivas se volvieron casi cegadoras, y la música de fondo resultaba disonante, como si la feria misma se resistiera a aceptar lo que estaba ocurriendo. Los testimonios empezaron a llegar, pero todos eran contradictorios. Una mujer juró haber visto a Camila cerca del puesto de tiro al blanco, riéndose con Valeria. Otro, un joven del barrio, aseguraba haberla visto sola cerca de la entrada, como si se dispusiera a salir. Incluso alguien mencionó que la vio hablando con don Ernesto, el vendedor de algodón de azúcar, detalle que él siempre negó. Valeria, sin embargo, sostenía otra versión. Yo me giré solo un segundo. Estaba a mi lado. Y de repente,
ya no estaba. No pudo salir sin que yo lo notara. Su relato, aunque repetido varias veces, parecía incompleto, como si hubiera algo que no podía o no quería decir. La policía llegó más tarde, cuando el ambiente ya estaba cargado de tensión. Comenzaron con las preguntas habituales, pero la feria continuaba su curso. Familias seguían caminando entre los juegos, los niños insistían en quedarse un poco más, y muchos intentaban no mirar el rostro desesperado de Andrés, el hermano mayor de Camila, que había llegado corriendo apenas se enteró. «Mi hermana no es de desaparecer así. Algo pasó aquí dentro», dijo, con firmeza, mirando cada rincón como si intentara descifrar un enigma oculto en medio de la multitud. Lo extraño era que, a pesar de tanta gente, nadie parecía tener una respuesta clara. Las cámaras improvisadas de los celulares captaban fragmentos de la feria, luces, música, risas, pero en ninguna grabación apareció una pista concreta sobre Camila. Era como si la noche se la hubiera tragado. Mientras tanto, algunos vecinos empezaron a hablar en voz baja sobre cosas que siempre pasan en la feria y nunca se dicen. Eran frases vagas, casi susurros, pero suficientes para encender la sospecha de que no todo era tan inocente en aquella celebración anual. Lo que debía ser una noche de alegría se había convertido en un laberinto de versiones cruzadas, donde cada palabra acercaba a la verdad o la enterraba un poco más. La investigación oficial comenzó con un aire de protocolo. 2 agentes tomaban notas rápidas en libretas desgastadas mientras pedían calma a los presentes. Revisaron los alrededores, hablaron con algunos vendedores y recorrieron las atracciones. Pero desde el inicio, algo se sentía incompleto. No había un plan claro, ni un esfuerzo coordinado. Valeria insistía en contar su versión, pero los agentes parecían más interesados en los horarios de cierre de la feria que en sus palabras. Andrés, frustrado, interrumpió con firmeza. «No es una confusión. Mi hermana no desapareció por capricho. Alguien la vio. Alguien sabe algo». Su voz resonó más fuerte que la música de Minones en fondo, provocando que varios transeúntes lo miraran con incomodidad. Los primeros testimonios fueron anotados, pero muchos nunca se incluyeron en el expediente oficial. La mujer que decía haber visto a Camila cerca del tiro al blanco jamás fue llamada a declarar formalmente. El joven que mencionó verla en la entrada aseguró días después que nadie le pidió una descripción detallada. Era como si ciertos datos se perdieran deliberadamente en el aire. En medio de esa confusión, un detalle comenzó a generar sospecha. Varios vecinos recordaron que las cámaras de seguridad instaladas en la entrada de la feria no estaban funcionando esa noche. «Se dañaron por una sobrecarga de luz», dijeron los organizadores. Pero para Andrés, aquello sonaba más a excusa que a accidente. Mientras tanto, don Ernesto, el vendedor de algodón de azúcar, se convirtió en figura de murmullos. Algunos afirmaban que lo vieron hablando con Camila, otros lo negaban. Él, con un tono pausado, repetía: «Yo solo vendo dulces, no me meto en nada». Su mirada, sin embargo, cargaba un peso extraño, como si supiera más de lo que admitía. La comunidad, dividida entre la incredulidad y el miedo, empezó a cerrar filas en silencio. Varios vecinos preferían no hablar demasiado, temiendo represalias o simplemente evitando involucrarse. Era más fácil pensar que Camila había decidido irse por su cuenta, aunque todos sabían que eso no encajaba con su carácter. Andrés, convencido de que algo oscuro se escondía detrás de esa pasividad, comenzó a investigar por su cuenta. Recorrió la feria en los días siguientes, preguntó a vendedores, buscó grabaciones de celulares, trató de unir piezas sueltas. Lo único que encontraba eran contradicciones y un silencio que se volvía más pesado con cada día que pasaba. El barrio, antes lleno de risas y confianza, ahora caminaba bajo una sombra invisible. Los colores de la feria ya no parecían alegres, sino una cortina que ocultaba secretos, y en el aire quedaba la pregunta que nadie quería responder: ¿qué se estaba encubriendo en realidad? Con el paso de los días, la feria perdió su brillo. Los juegos mecánicos seguían funcionando, pero el eco de las risas ya no sonaba igual. La desaparición de Camila había dejado una huella que se sentía en cada rincón. Sin embargo,
Lo que más inquietaba no era la ausencia en sí, sino los rumores que comenzaron a filtrarse como hilos invisibles. Una vecina mayor, conocida por pasar cada tarde en la plaza, comentó en voz baja que no era la primera vez que alguien desaparecía en la feria. Según ella, hacía años había ocurrido algo parecido, pero se había silenciado rápidamente. Nadie quiso darle crédito al principio, aunque sus palabras sembraron una semilla de sospecha en Andrés. Otros hablaban de pasillos improvisados detrás de los puestos, pequeños corredores que solo los vendedores conocían y que servían para moverse sin ser vistos entre la multitud. Si alguien quisiera desaparecer a una persona, bastaría con empujarla. «Hacia uno de esos pasadizos», dijo un joven que ayudaba a montar las atracciones. Esa idea inquietó aún más a Andrés, que comenzó a explorar esos espacios ocultos por su cuenta. Don Ernesto, el vendedor de algodón de azúcar, se convirtió nuevamente en figura de interés. Algunas personas aseguraban que lo habían visto deambular por esos corredores, cargando cajas a altas horas de la noche. Cuando se le preguntaba, respondía evasivo: «Los que trabajan aquí siempre tenemos cosas que mover. No hay nada raro». Su tono no convencía a nadie. Valeria, por su parte, comenzó a retraerse. La amiga que antes era risueña y habladora, ahora evitaba encuentros. Andrés notó que cada vez que se mencionaba a Camila o a la feria, ella desviaba la mirada y cambiaba de tema. Una noche, finalmente, le preguntó de frente: «Valeria, ¿qué no me estás diciendo?». Ella guardó silencio unos segundos y luego murmuró: «No sé si fue real o mi imaginación, pero juraría que alguien nos seguía esa noche». Esa confesión, aunque incompleta, reforzó la idea de que la desaparición no había sido un accidente. Había alguien más, alguien en las sombras de la feria, observando cada movimiento. Lo más inquietante llegó cuando Andrés recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo: «Si quieres respuestas, no confíes en los organizadores. Hay cosas de la feria que nunca se cuentan». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El secreto oculto parecía más cercano, pero también más peligroso. Cada pista llevaba a un muro de silencio, y cada palabra insinuaba que lo que había detrás del telón de luces y música era mucho más oscuro de lo que el barrio quería aceptar. Andrés regresó a la feria con un cuaderno en la mano. Había decidido anotar cada contradicción, cada gesto extraño, cada silencio incómodo. Si la policía no iba a profundizar, él lo haría. Y sabía que el primer muro a derribar eran los organizadores de la feria, aquellos que parecían más interesados en que todo siguiera funcionando que en encontrar a Camila. El comité organizador, formado por comerciantes del barrio y algunos inversionistas externos, se mostraba siempre cordial ante las cámaras. Declaraban que lamentaban profundamente lo sucedido, pero en privado se apresuraban a repetir la misma frase: «La feria no puede detenerse». Esa insistencia en mantener el evento a toda costa le resultaba sospechosa. Andrés comenzó a notar contradicciones en los testimonios. Uno de los encargados aseguraba que las cámaras de la entrada habían fallado por un corte eléctrico general, mientras que otro mencionaba que el daño fue por falta de mantenimiento. La versión nunca coincidía, y eso despertaba aún más preguntas. Al revisar los puestos, descubrió que algunos comerciantes habían sido trasladados del lugar de último momento. «Nos dijeron que teníamos que movernos por seguridad», explicó una vendedora de artesanías, aunque no supo precisar qué tipo de seguridad justificaba el cambio. Curiosamente, uno de esos puestos estaba justo frente a la zona donde Camila fue vista por última vez. Valeria, aún renuente a hablar, confirmó entre susurros que esa noche había visto a hombres descargando cajas detrás de los juegos mecánicos, en un horario extraño. No parecían trabajadores normales, confesó. Sin embargo, le pidió a Andrés que no lo comentara con la policía. «No confío en que quieran escucharme». La tensión aumentó cuando Andrés intentó hablar directamente con el presidente del comité. El hombre, con traje impecable y sonrisa medida, respondió con cortesía pero con un aire frío: «Entendemos tu dolor, pero no puedes culpar a la feria por lo que pasó. La feria es tradición, une al barrio. No manchemos su nombre. No manchemos su nombre.
quedó resonando en su mente. Más que un gesto de empatía, sonaba a advertencia. Poco después, Andrés recibió un sobre anónimo en la puerta de su casa. Dentro había una hoja doblada con una sola frase escrita: «Busca detrás de las luces. Ahí está lo que esconden». No había firma, no había más pistas, solo esas palabras cargadas de misterio. El barrio, cada vez más dividido, empezaba a murmurar sobre acuerdos ocultos, intereses económicos y secretos que se protegían bajo el disfraz de la tradición festiva. Lo que al inicio parecía una desaparición inexplicable, ahora se perfilaba como parte de algo mucho más complejo. La feria, con todo su color, se revelaba como un escenario de sombras, y Andrés estaba dispuesto a adentrarse en ellas sin importar el costo. Andrés decidió seguir la pista del sobre anónimo. Esa frase, «busca detrás de las luces», lo persiguió toda la noche, como si fuera una clave imposible de ignorar. Regresó a la feria al anochecer, cuando el bullicio comenzaba y los juegos mecánicos iluminaban el cielo con destellos intermitentes. Su objetivo no era disfrutar, sino observar con detenimiento los rincones donde las luces parecían más intensas. Se fijó especialmente en la Rueda de la Fortuna, el último lugar donde habían visto a Camila. Detrás de las enormes estructuras de metal, encontró un pasillo angosto cubierto por lonas de colores. Al adentrarse, notó cajas apiladas y restos de cables que no parecían tener relación con los juegos. Todo estaba cubierto de polvo, como si hubieran querido ocultarlo a simple vista. Entre esas cajas halló algo inquietante: un pequeño cuaderno escolar con la tapa manchada de refresco. No tardó en reconocerlo. Era de Camila. Dentro había dibujos rápidos, anotaciones de Mino, frases que le gustaban y en una de las últimas páginas una lista de fotos que planeaba tomar esa noche en la feria. La última anotación decía: «Puesto de algodón, hombre extraño, mirada rara». El hallazgo lo estremeció. Había notado Camila algo que los demás pasaron por alto. Decidió enfrentar a don Ernesto. Lo encontró atendiendo su puesto, como siempre, con una calma que resultaba desconcertante. Andrés le mostró el cuaderno y preguntó: «¿Por qué Camila te mencionó aquí?». El hombre entrecerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Ella observaba demasiado, y cuando uno observa demasiado, a veces desaparece». La respuesta lo dejó helado. Antes de que pudiera insistir, don Ernesto fue interrumpido por otros vendedores que llegaron al puesto, como si supieran que la conversación debía terminar. Andrés entendió que el hombre sabía más, pero estaba protegido por algo, o por alguien. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió que lo seguían. Cada sombra, proyectada por los postes de luz, parecía moverse un segundo después de él. Se detuvo en seco y escuchó pasos que también se detenían. El corazón le golpeaba en el pecho, pero decidió no correr. Solo siguió caminando hasta llegar a una zona iluminada. Allí, los pasos desaparecieron. El barrio, al enterarse del hallazgo del cuaderno, se dividió aún más. Algunos decían que era una prueba clara de que Camila había descubierto un secreto peligroso. Otros lo minimizaron, asegurando que era solo una libreta de adolescente. Pero para Andrés no había duda. Su hermana había visto algo que no debía, y esa era la clave de su desaparición. El secreto oculto de la feria ya no era solo un rumor, era real, y estaba cada vez más cerca de salir a la luz. El cuaderno de Camila se convirtió en la única prueba tangible, pero también en una amenaza silenciosa. Andrés lo guardaba como si fuera un tesoro, consciente de que alguien más podría querer arrebatárselo. La feria seguía en pie, con sus luces y su música, pero ahora cada rincón parecía esconder una sombra más profunda. Una tarde, decidió volver al comité organizador para exigir respuestas. Llevaba el cuaderno en la mano, dispuesto a mostrarlo como evidencia de que no se trataba de una desaparición común. El presidente del comité, el mismo hombre de traje impecable, lo recibió en su oficina improvisada dentro de una carpa privada. «Andrés, entiendo tu dolor, pero no puedes seguir manchando la imagen de la feria», repitió con calma. «Calculada». «No estoy manchando nada», respondió él con firmeza. «Lo único manchado aquí es el silencio de todos ustedes.
Mi hermana dejó pruebas, y yo no voy a callar. El hombre lo observó en silencio, luego esbozó una sonrisa fría. A veces, el silencio protege más de lo que destruye, no lo olvides. Aquella frase fue suficiente para confirmar lo que Andrés sospechaba. Había un encubrimiento. No se trataba de simples fallas en la investigación, ni de rumores sin sustento. Había intereses más grandes detrás de esa feria. Esa noche, al regresar a casa, encontró un papel doblado bajo la puerta. Decía: «Si sigues, el barrio pagará las consecuencias. Deja las cosas como están». El mensaje, breve pero contundente, lo hizo comprender que no era solo un asunto personal. Había fuerzas en juego que buscaban mantener todo enterrado. Sin embargo, la presión no lo detuvo. Decidió hablar con más vecinos, reunir testimonios que habían sido ignorados. Un hombre que trabajaba montando los juegos admitió haber escuchado gritos apagados detrás de las lonas la noche de la desaparición, pero dijo que nunca declaró por miedo a perder su empleo. Otra vendedora confesó que le habían pedido no hablar demasiado con la policía a cambio de mantener su espacio en la feria. Valeria, por su parte, finalmente rompió el silencio. Entre lágrimas, reveló que Camila le había dicho poco antes de desaparecer: «Creo que descubrí algo raro entre los puestos. No es solo una feria». Esa confesión, ahora, resonaba como un eco de advertencia. Las piezas comenzaban a encajar. Camila había visto algo que no debía, algo que vinculaba a los organizadores con actividades ocultas. Su desaparición no era un accidente, sino el resultado de haber estado en el lugar equivocado, con los ojos demasiado abiertos. El clímax se acercaba, y Andrés lo sabía. Ya no era solo la búsqueda de su hermana, era la confrontación contra un secreto que todos querían sepultar bajo luces y música. La noche siguiente, Andrés decidió que ya no bastaba con recolectar testimonios. Si quería respuestas reales, debía entrar en las sombras de la feria. Llevaba consigo una linterna pequeña y el cuaderno de Camila, como si ese objeto pudiera guiarlo hacia lo que ella había visto. Esperó a que la feria cerrara, cuando las luces empezaban a apagarse y los últimos visitantes se retiraban. El bullicio se desvanecía, y en su lugar quedaba un silencio extraño, interrumpido solo por el sonido de las estructuras metálicas enfriándose. Con pasos firmes, se dirigió hacia los pasillos traseros, aquellos que los vendedores usaban y que no estaban abiertos al público. El aire allí era distinto, húmedo, cargado de polvo y con un olor metálico que contrastaba con el dulzor de los algodones y caramelos de la feria. Andrés avanzó entre lonas caídas y cajas apiladas hasta encontrar una puerta improvisada hecha de madera vieja. Al empujarla, descubrió un espacio oculto. Dentro había escritorios improvisados, papeles, arrugados y listas de nombres. Algunos eran de trabajadores del barrio, otros desconocidos. Lo más inquietante eran las anotaciones: horarios, rutas y marcas extrañas, como si fueran registros de movimientos que no tenían nada que ver con juegos mecánicos. Entre los papeles encontró algo que lo dejó helado: una fotografía en blanco y negro, claramente tomada con una cámara pequeña. Era el rostro de Camila, captado en la feria esa misma noche. No era una selfie ni una foto casual. Era como si alguien la hubiera estado vigilando. Antes de que pudiera procesar el hallazgo, escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de unas cajas y vio a dos hombres entrar en la sala. Uno de ellos era el asistente del presidente del comité organizador. Conversaban en voz baja. «El chico anda husmeando demasiado. Si sigue será un problema mayor que su hermana». Andrés contuvo la respiración mientras los hombres revisaban unos papeles y luego salían. Apenas se marcharon, tomó la fotografía y algunos documentos como prueba. Sabía que aquello confirmaba sus sospechas. Camila había sido vigilada y su desaparición estaba ligada a algo que la feria encubría cuidadosamente. Al salir del pasillo oculto, notó que el silencio de la feria ahora pesaba más que nunca. Ya no era solo una sospecha. Estaba en medio de un juego peligroso y cada paso lo acercaba a una verdad que muchos querían mantener enterrada. Con el corazón acelerado,
Andrés comprendió que había llegado demasiado lejos para retroceder. El secreto oculto estaba a punto de revelarse, pero también estaba a punto de enfrentarse con quienes habían hecho de la feria un disfraz para sus sombras. La fotografía de Camila en aquel cuarto secreto no dejaba lugar a dudas. Alguien la había estado observando. Andrés pasó la noche sin dormir, repasando cada detalle de los documentos que había encontrado. Listas de nombres, horarios, rutas, todo parecía parte de un registro minucioso de personas que entraban y salían de la feria. Pero, ¿con qué fin? Decidió confrontar nuevamente al presidente del comité organizador, esta vez con pruebas en mano. Lo encontró al amanecer, supervisando los camiones que desmontaban una parte de las atracciones. Con la fotografía de Camila extendida en sus manos, Andrés habló sin titubear. «Explíqueme esto. ¿Por qué alguien tomaba fotos de mi hermana esa noche?» El hombre lo observó en silencio, y por un instante su máscara de cordialidad se quebró. Con voz baja, respondió. Ella miraba. Demasiado. Se acercó a un lugar que no debía, y eso la puso en peligro. Andrés dio un paso adelante, furioso. Ella era solo una adolescente. ¿Qué esconden en esta feria? No entenderías, replicó el hombre, recuperando la calma. La feria es un disfraz, una fachada. Y quienes miran detrás del telón desaparecen. Ese reconocimiento velado lo golpeó como un puñetazo. No era una confesión directa, pero sí la confirmación de que había un sistema de silencios, de secretos protegidos a cualquier costo. De pronto, dos hombres del comité se acercaron, como si quisieran escoltar a Andrés fuera del lugar, pero él se aferró al cuaderno de Camila y a los documentos encontrados. Pueden callarme, pero no callarán lo que ella dejó escrito. El barrio sabrá la verdad. En ese momento una figura apareció a lo lejos. Era don Ernesto, el vendedor de algodón de azúcar. Se acercó lentamente y con una voz rasposa dijo: «Camila descubrió demasiado rápido lo que otros hemos visto durante años. La feria siempre ha tenido un lado que no se muestra, y quienes intentamos hablar terminamos silenciados». Los organizadores lo miraron con rabia, como si hubiera traicionado un pacto tácito. Andrés entendió que el anciano, aunque enigmático, había sido testigo de lo mismo que su hermana. El enfrentamiento terminó en un tenso silencio. Andrés, con los documentos y la fotografía, se retiró sabiendo que estaba en la mira. No había conseguido rescatar a Camila ni obtener una confesión completa, pero ahora tenía pruebas que mostraban la magnitud del secreto. La feria era un escenario para algo mucho más oscuro, cuidadosamente protegido por quienes decían representarla como tradición. El barrio debía conocerlo, aunque costara. El clímax había llegado, y la decisión estaba tomada. Andrés no iba a callar, aunque eso lo pusiera en el mismo riesgo que a su hermana. El tiempo pasó, pero la feria nunca volvió a ser la misma. Aquellas luces que antes se encendían como símbolo de alegría, ahora parecían titilar con un dejo de melancolía. Cada año, cuando los juegos mecánicos regresaban al barrio, había quienes se negaban a asistir, y otros que acudían en silencio, como si caminaran sobre un recuerdo doloroso. El caso de Camila nunca fue resuelto oficialmente. En los archivos permaneció como una desaparición inexplicable, sin culpables ni responsables, pero en el corazón del barrio su nombre se convirtió en un símbolo, el recordatorio de que incluso en los lugares más comunes y festivos puede esconderse una sombra. Andrés, con los documentos que había encontrado, trató de difundir la verdad. Algunos vecinos lo apoyaron, otros lo llamaron exagerado. Sin embargo, las pruebas existían, y aunque no lograron abrir un proceso formal, sirvieron para encender la duda en todos. La feria ya no era vista solo como tradición, sino también como un velo tras el cual se ocultaban secretos. Valeria, cargando con la culpa de aquella noche, comenzó a hablar en voz alta sobre lo que había callado tanto tiempo. En cada conversación repetía que Camila había sentido que algo extraño sucedía detrás de los puestos. Su voz se volvió un eco incómodo, pero también necesario, para que la memoria de su amiga no se desvaneciera. Don Ernesto, enigmático hasta el final,
Dejó su puesto de algodón de azúcar poco después. Nadie supo si se marchó por miedo o por remordimiento. Algunos decían que él conocía más de lo que jamás confesó. Otros creían que era solo un testigo atrapado en la misma red de silencios. Cada aniversario, Andrés colocaba una foto de Camila en la plaza central. Era una de esas imágenes que ella misma había tomado con su pequeña cámara, una farola iluminando una calle vacía. Para él, esa foto representaba lo que había pasado, una luz solitaria en medio de la oscuridad. El barrio aprendió a convivir con esa ausencia. Las risas volvieron poco a poco, pero nunca con la misma inocencia. La feria seguía siendo tradición, pero ahora estaba marcada por un fantasma invisible. Cada globo que flotaba, cada melodía de carrusel, parecía recordar que una adolescente había desaparecido sin explicación, dejando tras de sí un secreto que nunca terminó de contarse. Y así, el misterio de Camila se convirtió en parte de la identidad del lugar. Una advertencia silenciosa, una herida abierta y una pregunta que todavía hoy flota en el aire. ¿Cuántas verdades permanecen ocultas, esperando a que alguien se atreva a mirar detrás de las luces? Comenta aquí de qué país o ciudad escuchas esta historia.